Gracias por estar aquí y gracias a Dios porque nos permitió estar, ¿verdad? Bien. Vaya abriendo su Biblia por favor en Juan capítulo 3, versículo 6. Hoy voy a hablar acerca de edificando en la carne o en el espíritu. Los que estuvieron en la mañana van a captar un poco mejor este mensaje, ¿sí? Porque es como la continuación de la última enseñanza de hoy a mediodía, que se tituló Crucificando el Ego, ¿sí? Entonces vamos a hablar edificando en la carne o en el espíritu. Y vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 6. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos a tus pies. Tú eres el Maestro, el Espíritu Santo nos guía. Ayúdanos, Señor, a explicar tu palabra que pueda ser entendible para todos, sin importar su tiempo de conversión, o si hay alguien que no te conoce todavía, que pueda entender y pueda ser limpiado con tu sangre, Señor. Dame sabiduría para explicar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo 3:6 es Jesús hablando, diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay un dicho popular que los dichos populares tienen cierta sabiduría, pero hay uno que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Esa dónde está? ¿En qué proverbio? Tiene su verdad. ¿Cómo compaginar lo que acabamos de leer? Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. En Juan 6:63, Jesús da un discurso de que Él es el pan de vida, etcétera, y que el que no come su carne bebe su sangre, pero la gente no lograba entender. Entonces Jesús dijo, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esta frase, para nada aprovecha, significa que para nada es útil. Esa es la explicación que da el diccionario en griego. Para nada es útil, en nada es benéfico, para nada ayuda. En pocas palabras, todo aquello que nace de la carne, aunque parezca bueno, no sirve absolutamente para nada. En Romanos 8:7, Pablo lo dijo así: por cuanto los designios de la carne, designios significan pensamientos de la mente carnal, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjate bien, todo pensamiento de nosotros que se contraponga al pensamiento de Dios, chocan, son enemigos. A eso se refería el Señor cuando dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Eso tenemos que entenderlo. Si yo entiendo que los pensamientos de Dios son más altos que los míos, pues entiendo que son mejores. Y hay de mí, y hay de cualquiera que tratara de decir: bueno, sí, Dios dice en su palabra, pero yo pienso que debería de ser así. No, olvídalo. Te estás metiendo en gravísimos problemas. Te estás metiendo en enemistad con Dios. Es lo que está diciendo aquí. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Dice ahí la respuesta. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, no están a la par. Y el pensamiento humano quiere prevalecer sobre el de Dios. Y nos metemos en problemas. Pero termina el versículo 7 diciendo: porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mira la frase: ni tampoco pueden sujetarse.
Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, dice la Biblia que nosotros, el que está en Cristo, ha crucificado sus deseos y pasiones en la cruz. ¿Qué significa esto? Que quedan sujetos nuestros pensamientos y crucificados en la cruz de Cristo. Porque mis pensamientos humanos no son mejores que los del Señor. Romanos 8:8, por consecuencia dice, y los que viven según la carne o según los pensamientos de la mente carnal, escuche bien, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Haga a un lado sus opiniones, haga a un lado sus sueños, haga a un lado sus visiones. Simplemente obedezca a Dios lo que dice su palabra. Entonces esa es la manera en que podemos agradar a Dios. Dios, hermanos, está muy interesado en que nosotros nos demos cuenta, bueno, Él se da cuenta por supuesto, pero que nosotros nos demos cuenta en dónde se originan las cosas que hacemos para Él. Si lo que hacemos para Él, ya como cristianos, la fuente es el ego, mi mente carnal, o en el espíritu, es decir, en mi nueva naturaleza. Ya vimos que se puede ayunar de dos maneras, de manera espiritual con motivos puros, ¿entiende? Con motivos de búsqueda de Dios, pero jamás con una motivación como a veces hacemos los cristianos. Señor, voy a ayunar 10 días, si no me contestas, ya no voy a la iglesia. Eso es tratar de chantajear a Dios. Eso es de la carne. ¿Cómo que voy a dejar de comer? Y Dios bien preocupado, no, mijito, no te vayas a enfermar. No, por favor, te voy a dar lo que tú quieres. ¿Tú crees que Dios obra así? No. Orar puede tener dos fuentes, una en el espíritu, y se puede orar en la carne, como vamos a ver más adelante. Por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos para Dios, si su origen es la carne, Dios inevitablemente las va a rechazar, como rechazó la oración del fariseo. Aunque sean bien disfrazadas, podemos poner apariencia de piedad, pero Dios conoce el corazón, ¿cierto? Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabe las motivaciones del corazón. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa que no esté desnuda delante de su presencia. O sea, Él conoce las intenciones. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, produce dos reacciones. Una es de humillación por reconocer que estamos mal, y la otra reacción es de enojo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos humanos a veces gobiernan más que los pensamientos de Dios en nuestro corazón. Entonces oímos una palabra que nos sentimos hasta agredidos y reaccionamos mal. Bueno, a mí me ha pasado, ¿a ustedes no les ha pasado? Pero si somos hijos de Dios tenemos que reconocer que el pensamiento de Dios es mejor que el nuestro. Jamás de los jamases Dios aprobará las cosas que se originaron en la carne y que fueron impulsadas por el ego, aunque tú tengas buena intención, ¿sí? Si se produjo en la carne, Dios las va a rechazar. Vamos a la Biblia para tratar de apoyar bíblicamente lo que acabamos de decir. ¿Están listos? Vamos a ver la vida de Abraham. Bien. En Génesis 12, ahí dice en el versículo 4 que Dios llamó a Abraham y dice que era de 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Ahí anótale, 75 años tenía. En Génesis capítulo 15, Dios le promete descendencia. Le dice, sal y mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Te voy a multiplicar, Abraham, como la arena del mar. Entonces Abraham le creyó a Dios
y le promete un hijo. En Génesis 16 sucede algo bien tremendo. Pasaron 11 años y la promesa de que Dios le iba a dar un hijo no se cumplía. 11 años. Esto nada más para que corrijamos nuestro entendimiento y no seamos irrespetuosos delante de Dios, y los que predicamos la palabra no enseñemos cosas como le voy a dar 10 pasos para que sus oraciones sean contestadas sí o sí en 3 días. ¿Hay alguien aquí que se puede igualar a la fe de Abraham? Tardó 11 años y todavía no le contestaba. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y dice la Biblia en Hebreos que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Pero se nos enseña, exígele a Dios, exígele, ahí dice tu palabra y me lo vas a cumplir. Te doy 3 días y te pido esta señal. Y nos agarramos poniéndole a Dios una de situaciones como si Él no pudiera hacerlo. Pero generalmente cuando hacemos eso no lo hace, porque Él es el Señor, Él es el que manda, ¿no? Bueno, pasan 11 años y sucede algo. Se desesperan. ¿Has sentido una vez la desesperación porque tus oraciones no son contestadas? Cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque es el momento propicio para cometer grandes errores. La desesperación nos provoca precipitación y nos adelantamos a las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Trataron de ayudarle a Dios y Sara le dice, bueno, Abraham, pues como que Dios ya se tardó, mira, aquí está Agar mi sierva, que déjenme decirles entre paréntesis, en la cultura caldea, cuando un hacendado, la gente rica, tenía esclavas o esclavos y ellos, la pareja, no podía tener hijos por ley, era una ley de ellos. Podían engendrar con una esclava y era un hijo legalmente en las leyes caldeas, ¿sí? Ok. Por eso Sara le dice, aquí está Agar mi sierva. Y créanmelo, yo estoy convencido que en la mente de Abraham no había lujuria. Es una convicción personal, la Biblia no lo dice, pero por la vida de Abraham puedo decir esa declaración. Sino que él estaba viendo el hijo que Dios le había prometido, pero ahí ya se estaba precipitando. Entonces, esa ayudadita engendró a un hijo con Agar, la sierva. ¿Se llamó cómo? Ismael. Ahora, vamos a Génesis 16:16. Dice allí que era Abraham de edad de 86 años, ahí están 11 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, aparentemente Dios se tardó en responder. ¿Y qué apareció allí? Apareció la carne. Apareció la mente humana, la mente carnal. Apareció la iniciativa humana. Quisieron ayudarle a Dios. La pregunta es, ¿cómo vio Dios esa ayudadita? ¿La aceptó? Mira, hermano, Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que Él necesita de nosotros es nuestra obediencia. Punto. Nadie es indispensable en el reino de Dios. Él puede contigo, sin ti o a pesar de ti, o a pesar de mí. Él es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para mí? Dijo en alguna ocasión. Nada. Entonces, ¿cómo que nosotros le vamos a ayudar a Dios? Génesis 21:5. Está tremendo, mire. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? 75. ¿Cuántos años tenía aquí? 100 años. ¿Cuántos años tardó Dios en contestarle lo que le había prometido?
25 años. ¿Qué le parece? ¿Ah? Por eso cuando usted oiga a esos predicadores que le dicen métodos y que paso número 1 y que paso número 2 y todo va a ser como usted dice, hermano, por favor. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero nosotros somos humanos. Para nosotros es totalmente diferente. Génesis 21:8. Nace Isaac 25 años después. Y creció el niño. Y mire lo que sucedió, tarde que temprano, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, disensión, problemas. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, ponga atención, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y miren, Abraham, un hombre bueno, paternal. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Qué es lo que le había dicho Sara? Échalo, despídelo, córrelo. No puede estar un hijo que nació en la carne por error nuestro con el hijo que Dios nos había prometido. No pueden estar en la misma casa. Dios rechazó lo que salió de la carne de Sara y de Abraham. No aceptó ese hijo y le dijo: sí, efectivamente, Abraham, échalo. Ahora, la intención de Abraham en el versículo 21 dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, ¿cómo echar a mi hijo si es de mi sangre? Sí, pero fue producto de tu iniciativa. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada? O sea, todo aquello que Dios no nos ordenó que hiciéramos va a ser desarraigado. Así de simple. Dios rechazó lo que salió de la carne de Sara y Abraham. Cuando iniciamos Casa de Oración hace 31 años, nunca se me olvida esa tarde. Yo estaba hablando con el Señor y me dijo, yo le decía: Señor, ¿cómo voy a iniciar una congregación de la nada? No conozco a nadie, no tengo amigos que me puedan apoyar. Y el Señor me dijo: ¿no te basto yo? Yo le dije: no, bueno, sí. Entonces, nunca, me dijo, nunca esperes que el hombre te tienda la mano para ayudarte. Todo lo que tú necesites, pídemelo a mí. Entonces me dice: yo quiero que hagas un compromiso conmigo, que jamás le pidas a nadie dinero. Y yo le dije, me tardé como unos segundos, en responderle. Y yo le dije al Señor: ok, yo sé que tú eres suficiente y que cualquier cosa que yo necesite, yo te la voy a pedir. Yo sé que me la vas a dar. A lo mejor no me la vas a dar al tercer día, o al cuarto, al quinto, al año, o a los 2 años. A lo mejor van a pasar 25 años, qué sé yo. Hice el compromiso con el Señor. Iniciamos Casa de Oración. Toda necesidad que teníamos yo se la pedía al Señor y Él respondía. A veces pronto, a veces se tardaba. Hace como 10 años surgió una oportunidad de un terreno como de 5 hectáreas bien cerca de donde estamos, en la avenida donde actualmente Casa de Oración. Querían $1 millón.
El terreno valía muchísimo más, pero ellos querían, les surgía el dinero. Fuimos a ver el terreno, estaba el terreno soñado, pero no teníamos el $1,000,000. Pero yo tengo un amigo que él es un pastor, la iglesia donde él ministra es una iglesia muy grande, tienen muchos recursos económicos, es gente muy generosa. Su presupuesto para misiones es de $12 millones al año para misiones. Entonces este pastor siempre me decía: Chuy, cuando necesites algo de dinero, nada más dime, no te la pienses, mira, con todo gusto te prestamos 2, 3, 4, 5 millones de dólares, nos los vas pagando como puedas y no te vamos a cobrar interés. Y cuando estábamos viendo el terreno, no teníamos el $1,000,000, empezó a trabajar mi mente. Dije: yo tengo un amigo. Y pues todos los pastores de Casa de Salvación lo conocen. El hermano, el pastor fulano de tal. Oye, de ver, ya ven que cada rato nos ofrece y nos dice: no, ya está, 1,000,000. No, mañana tengo el cheque. Amanece al siguiente día y estoy allí ya preparando para salir, y yo iba de mi oficina a llamarle y estoy peinándome en el espejo y me habla el Señor: así es que tú le vas a pedir $1,000,000 al pastor. No, me quedé así como estatua, con el peine así. Dice: ¿ya se te olvidó el compromiso que hiciste conmigo? Yo le dije: Señor, Señor. Entonces no quiero que compres ese terreno. Si yo quisiera que lo compraras, yo te lo daba, pero no trates de ayudarme, no metas tu mano. Tengo un amigo en Sudamérica. Una vez platicando con él, le dije: oye, pastor, la mano de Dios está sobre ti, ¿cómo te ha bendecido el Señor? Y luego estábamos comiendo, entonces se para de comer y me mira y me dice: ¿Quieres que te diga cómo es que Dios empezó a bendecir el ministerio? Le dije: yo le dije al Señor: Señor, haré lo que quieras que haga, lo que tú me digas que haga, yo eso lo voy a hacer. Porque yo quiero que bendiga, Señor, mi país, bendice esta ciudad. Señor, trae convicción de pecado, danos de nuevo para predicar. Lo que tú me digas que haga, yo hago. Y el Señor me contestó: ¿de veras quieres? ¿De veras haces lo que yo te diga? Y yo le respondí de nuevo: sí, Señor, lo que tú me digas, eso hago. Hazte un lado y no me estorbes. Y el domingo fui a la congregación, les dije: hermanos, quiero decirles que presentar mi renuncia como el pastor de esta congregación. Y todo, una congregación de miles de personas. La gente dice: sí, porque ahora el que va a gobernar la iglesia va a ser el dueño de ella. Un ministerio tremendo. Así es que no trates de ayudarle al Señor. Hazte un lado. No trates de... Cuando tu mente natural empieza a querer trabajar, hazte un lado. A veces a mí me preguntan: pastor, dígame cuál es su visión. Yo no tengo visión, yo no soy visionario. Yo soy un esclavo de Jesucristo. No, ¿cómo? No, es que tenemos que tener una visión. No, la visión es de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, esa es la visión de Dios. Entonces nada más tenemos que hacer, obedecer. Entonces Dios rechazó lo que salió de la carne de Abraham y de Sara. Dios sigue rechazando todo aquello. Mi intención era buena. Yo dije: con ese terreno vamos a construir un auditorio para 15,000 personas. Dios me dijo: no. Mira, esta misma historia de Abraham y Sara y Agar e Ismael, Pablo la menciona en Gálatas 4, versículo 22. Dice así: porque está escrito,
Pongan mucha atención para que vean la aplicación que Pablo le da. Porque está escrito que Abraham tuvo